Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, doctor, buen día. Buenos Buenos días, días. doctor. Buenos días, Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a empezar. Déjame ver, un segundo. Y nada más les comparto pantalla para revisar. Ahora me parece que ya les estoy compartiendo. ¿Les aparece? Sí, doctor. Doctor, Sí, Doctor. Doctor, Bueno, vamos a verlo de manera más o menos rápida y muy, ¿cómo se llama? Y práctica. La importancia de este primer tema que es sobre histopatología de la piel. Si ven una foto que dice lámina basal, estrato basal, estrato espinoso, granuloso, lúcido, córneo, Sí, doctor. sí, doctor. está bien. Entonces, bueno, la piel, como lo han visto en otras materias, así como en cardiología, el corazón, o sea, el sistema circulatorio, pues es fundamental. De hecho, es de los, ¿cómo se llama? Es el órgano. Antes se consideraba que era el órgano más grande. Ya se sabe que ahora el endotelio vascular, pues, le gana un poquito, pero en general la piel es muy fascinante y la vamos a ir viendo en sus diferentes estratos, cómo está compuesta, pues para poder entender diferentes patologías, porque si no entendemos desde la histología, desde cómo está formada la piel, pues ya cuando entremos directamente en la forma de las patologías, pues no lo vamos a entender de una manera importante, ¿no? Un ejemplo, nosotros, la piel, ¿leyeron de dónde deriva histológicamente? Digo, ¿de dónde deriva su embriología? ¿Alguien lo revisó? Sí, duermo. A ver, uno, y me dice su nombre, por favor. Jacibe Ortega, del ectodermo y del mesodermo. Muy bien. ¿Quién fue la que nos dijo? Jacibe Ortega. ¿Perdón? Jacibe Ortega. Jacibe, ok, muy bien, Jacibe. Entonces, como es su compañera, es cierto, la piel deriva de forma embrionaria del ectodermo y del mesodermo, porque esa pues incluso puede ser una pregunta de examen. ¿Y quién me dice los elementos que derivan de cada uno? Porque está bien saber que puede venir del ectodermo y el mesodermo, pero sabemos que hay diferentes componentes de la piel, como son, por ejemplo, la epidermis, como es la dermis, como es la parte de la vasculatura, como es la parte también de lo que son, por ejemplo, los anexos de la piel, que ahorita vamos a ver cuál es. ¿Quién sabe qué proviene de cada cosa? Del ectodermo deriva lo que es de la epidermis, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las florípodas, las uñas y lo que son los melanocitos. Ok, y del mesodermo, ¿quién fue? ¿Jacibe o quién fue? ¿O fue otra persona? Adriana González. Okay. Del mesodermo origina el tejido conjuntivo, el músculo pilorector, los vasos y las células de Langerhans. Ok. Bueno, esto va a ser importante. Muy bien, Eric. Entonces, esto va a ser importante porque de aquí vamos a tener diferentes enfermedades y cuando hablemos en algún punto de las genodermatosis más importantes, que eso es un tema que les damos extra, que realmente no viene, pero bueno, es importante saber
de dónde viene el defecto embrionario en este sentido. Entonces, como lo dicen sus compañeras, viene más o menos no más o menos, sino viene de estas capas fundamentalmente, y está bien marcado en qué semanas se empieza a formar la piel, el tejido celular subcutáneo que empieza a la 4 y termina como a la 9 aproximadamente, y todo esto va a ir derivando en un epitelio. El epitelio de la piel es un epitelio plano, estratificado, en el cual es un epitelio queratinizado, en el cual va a estar conformado por diferentes, digamos, capas. Pero antes de hablar de las capas, bueno, nada más como recordatorio, la piel, dependiendo de donde lo lean, va a tener un espesor más o menos de 2.2 milímetros, dependiéndole también, digamos, más o menos qué zonas de la piel, y también más o menos un individuo estándar. Estamos hablando, como cuando decimos la presión arterial, 120-80 milímetros de mercurio, hablando de un individuo de, no sé, unos 70 kilogramos. Lo mismo aquí, un individuo a lo mejor de 1,80, 1,75 por ahí, va a tener alrededor de espesor de piel, lo que les digo, 2.2 milímetros, un volumen de 4.000 centímetros cúbicos, más o menos 4 kilogramos, y todo esto de la piel va a equivaler aproximadamente en un 6% de la superficie corporal, aproximadamente del peso corporal. La composición química de la piel pues va a estar dependiendo, la mayoría va a ser agua, el 70%, y puede tener algunos, por ejemplo, otros elementos, por ejemplo, como sodio, potasio, magnesio, cloro, carbohidratos, principalmente pues la glucosa, lípidos en especial. Ahí vamos a ver, por ejemplo, colesterol y sobre todo proteínas, el colágeno, y sobre todo la más importante que vamos a tener, una de las más importantes, que es la queratina, ¿no? En ese sentido. Entonces, como les decía, la piel es importantísima porque sin ella no se puede vivir. Tenemos algunas enfermedades genéticas como la aplasia cutis, que puede tener muchos tipos, desde una presentación que no compromete la vida hasta una presentación que pues compromete la vida de una manera muy importante, y pues no se puede vivir sin el revestimiento cutáneo. Y eso pasa, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes manifestaciones. En dermatología podemos tener urgencias, tenemos algo que se llama, por ejemplo, necrólisis epidérmica tóxica, en la cual el revestimiento cutáneo se ve comprometido por sus uniones, se va, digamos que rompiendo, se va despegando la piel, y da como si fueran grandes quemaduras, así como pasa en una quemadura también en la piel, pues sin eso no se puede vivir. O también se le ha visto la importancia que tiene la piel, digamos, en la parte, ¿cómo se llama? También emocional, con algunas enfermedades como vitiligo, psoriasis y demás. Entonces, bueno, ya hablando así un poquito superficial en ese sentido de la piel, vamos recorriéndola. ¿Quién me dice cómo se llaman? Por ejemplo, tenemos diferentes líneas que luego alguien les puede decir que les lee la mano, y eso pues no tiene realmente relevancia y no es cierto, pero bueno, ¿cómo se llaman las líneas que tenemos en palmas y plantas? Tenemos diferentes líneas que podemos encontrar en toda la superficie corporal, y en especial las de palmas y plantas. ¿Cómo se llaman? ¿Las de la mesa? No, Dermatoglifos. Así es, son los dermatoglifos. Y esos están dados, ¿por qué motivo? Porque sabemos que la unión de la piel no es plana, sino tiene diferentes ondulaciones. Cuando veamos ahorita la parte de las papilas, las crestas y demás, que dan este tipo, digamos, ¿cómo se llama? De ondulaciones. ¿Alguien sabe cuáles son los elementos o los anexos de la piel? Pues serían los pelos, bueno, el pelo, glándulas sebáceas, glándulas ecrinas, apócrinas. ¿Qué más? El folículo piloso como tal también. ¿Qué más? También nos hablaba de la estructura del colágeno y los glándulas sebáceas. ¿Y las uñas? Sí, las uñas. Bueno, entonces, ya entrando un poquito más, ahí en la imagen que les presento se ve la estructura de lo que es ¿cómo se llama? La piel, de manera en sus divisiones. La piel como tal va a tener 3 capas. De donde lo veamos, por ejemplo, lo podemos ver desde la superficie a la profundidad. Vamos a tener la epidermis, la dermis y la hipodermis, o tejido celular subcutáneo, cada una con sus peculiaridades y, digamos,
su importancia en la piel, y cada una puede representar enfermedades. Aunque a veces veamos en los libros básicos les presenten la grasa como algo muy sencillo, con los panículos adiposos, pues la grasa también se puede enfermar. Tenemos las famosas paniculitis, tenemos la enfermedad de Weber-Christian, tenemos muchos tipos de paniculitis. Incluso cuando están en pediatría van a ver algunas enfermedades del tejido celular subcutáneo que se pueden presentar en neonatos, entonces como el escleredema, que son enfermedades de la grasa como tal. Tenemos una muy, muy importante, muy común, y que siempre hay que buscar tuberculosis, que es por ejemplo, el eritema nudoso, que también les digo, la grasa tiene ahí su relevancia, su importancia. Entonces, bueno, cuando hablamos de la epidermis, en ese sentido, vamos a ver que la epidermis tiene como tal sus capas. Entonces, hablando desde la profundidad hasta la superficie, vamos a tener la capa basal, la capa espinosa, el estrato granuloso. En palmas y plantas, algunos lo ponen incluso como elemento, el estrato lúcido, y por último, en la superficie, el estrato córneo. Que el estrato córneo en algunos lados van a leer como que no es importante y como que nada más son células muertas, los famosos corneocitos, pero no, tiene una importancia muy, muy importante en general en ese sentido. Entonces, bueno, viendo así, tenemos la capa basal. La capa basal está constituida por ahí la pueden ver, es una sola hilera de células gorditas, células cilíndricas, en la cual la capa basal van a tener diferentes tipos de células. Aquí es donde se va a iniciar el crecimiento, o es donde se va a formar, a partir de la capa basal, va a empezar la reproducción de las células basales, que van a ir dando las siguientes capas, con sus diferentes peculiaridades en cada una que van a ir cambiando. La idea es que la célula basal transite durante toda la epidermis, o a través de la epidermis, hasta hacerse un corneocito. O sea, pero va a ser a raíz de la célula de la capa basal. De hecho, eso no lo dice el libro que llevamos, pero bueno, ¿cómo se llama? En la capa basal existen diferentes tipos de células madres. Existen las células madres existen las células madres que se van a encargar de estarse reproduciendo para que se formen las células basales y de ahí suban hacia la espinosa. Se van a estar formando también, por ejemplo, otro tipo de ¿cómo se llama? Se van a estar formando, esperen, no sé qué está pasando. Perdón. Se van a estar formando, hay unas células que se llaman de largo tránsito epidérmico y que van a estar, de alguna manera son las que van a ir subiendo, células madres pluripotenciales. Entonces ahí en la capa basal va a tener su importancia, porque aquí van a haber elementos pues muy, muy representativos. Entonces, a nivel de la capa basal, vamos a tener, aquí se inicia ¿cómo se llama? Aquí se va a iniciar la proliferación de toda la epidermis. ¿Quién me puede decir cuáles son los elementos celulares de la capa basal, o en este caso de la epidermis en general? ¿Quién me puede mencionar cuáles son los elementos celulares? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, mecanorreceptor. Uh-huh. Muy bien, ¿quién eres? ¿Perdón? Ok, muy bien, Fernanda, te agradezco. Como lo dice bien su compañera Fer, sí, en la capa basal van a empezar, aquí tenemos principalmente pues, los queratinocitos, que van a ser las células de la piel. En ese sentido, vamos a tener ahí los melanocitos, que se van a encargar de darnos el pigmento, y tenemos ahí también las células de Langerhans, que como bien lo dice, son células que se encargan de estar transitando y que tienen que ver con el sistema inmune, la vigilancia sobre la presentación de antígenos y demás. Y tenemos las células de Merkel, que se reconocen, digamos, como mecanorreceptores, y en este caso también gran parte del sistema endocrino. Entonces,
¿Quién sabe de las células de Langerhans? Tienen algo que se llaman gránulos de Birbeck, que son como cuerpos de raqueta. ¿Para qué sirven esos cuerpos? ¿Alguien sabe? Sin buscarlo en Google. No son para la función inmune que tienen cuando se presenta algún antígeno, destruirlo. Ajá, realmente es de ahí. Son esos cuerpos raquetoides que les van a servir para la presentación de antígeno. Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué motivo? Porque de hecho existen histiocytosis de células de Langerhans. Son enfermedades muy importantes, son enfermedades generalmente congénitas, son muy feas, y en ese sentido, ¿a qué me quiero referir con esto? No los quiero confundir, que cada elemento que tenga la piel se puede enfermar, y cada elemento nos puede servir de patología. Un ejemplo, me acaban de hablar de las células de Merkel, no sé si sabían, pero existe el cáncer más temido de la piel. Anteriormente se consideraba que era el melanoma, ya se sabe que no. Actualmente el más agresivo es el carcinoma de células de Merkel, el cual pues deriva de las células de Merkel, las que dijimos que son mecanorreceptores. De hecho, si a alguien le gusta la serie de Friends, el papá de Mónica en la vida real, la actriz no sé cómo se llama, su papá murió de un carcinoma de células de Merkel. Son carcinomas que en 6 meses el paciente, y pasa inadvertido, o sea, se mueren súper rápido. Entonces, la relación en la piel, en este sentido de queratinocitos con melanocitos, va a haber un melanocito por cada más o menos 30 a 40 queratinocitos, aproximadamente, dependiendo de dónde lo lean. Y en ese aspecto, los melanocitos van a ser invariables o van a ser los mismos más o menos en todas las personas, porque, por ejemplo, el color lo va a derivar de la parte de la genética, en ese sentido, de la parte de la genética, y va a ser con el tamaño de los melanosomas, que son los órganos que se van a encargar de estar produciendo melanina. ¿Alguien sabe a partir de qué se produce la melanina? ¿De a partir de qué elemento, de qué aminoácido? ¿De la tirosina? Así es, la tirosina, que a partir de tirosinasa va a empezar una cascada que va a producir dopaquinona, elementos indólicos, y ahí se va a formar la melanina. Entonces, una persona de raza, digamos, negra, tiene más melanocitos que una persona, ay, perdón, se salió. ¿Tiene más melanocitos que una persona blanca? No. No, si no es el tamaño, digamos, de los organelos en este caso. Entonces, más o menos, ahí vamos a ir entendiendo todo. Digamos que a nivel de la capa basal va a haber incluso varias uniones. Tenemos, por ejemplo, la unión del queratinocito con los melanocitos, y eso va a ser la unión melánica epidérmica, porque el melanocito le va a transferir por medio de unas, como digamos, tentaculitos, le va a transferir el pigmento a los queratinocitos. Por eso hay algunos tumores de la piel que son de queratinocitos, son pigmentados, y es por esta razón, es porque van a estar dados por esta transferencia de pigmento. Muy bien, entonces, entendiendo de esta manera la capa basal, díganme por qué medio está unido los queratinocitos, o sea, ¿qué hace? ¿Cómo se llaman esos pegamento, por lo cual el queratinocito va a estar de alguna manera unido uno a uno? ¿Las dendritas será? ¿Perdón? Las dendritas, perdón. Las dendritas nos van a servir a nivel de la unión melanoepidérmica para transferir el pigmento, que son en ese sentido porque los melanocitos son células dendríticas. Pero a nivel de la capa basal o a nivel de toda la epidermis, estamos hablando a nivel de la epidermis, ¿cómo se llaman esas uniones o cómo están unidas las células entre sí? A nivel de la capa basal, a nivel de la espinosa, que por eso la espinosa se llama células, tienen esa... ¿Perdón? ¿No son los semidermosomas o algo así? Los semidesmosomas son, pero a nivel de la capa basal con la unión dermoepidérmica. A nivel Serían los desmosomas, ¿no? Así es. ¿Quién nos dijo desmosomas? Yo, doctor. Erika. También. ¿Cómo te llamas? Erika. También fui yo, doc. Alondra. ¿Cómo se llama? Alondra Vázquez. ¿Y el niño cómo se llama? José Andrés Sánchez. Muy bien.
Los desmosomas van a ser importantísimos porque los desmosomas también se pueden afectar. Hay enfermedades autoinmunes que la diana o digamos el antígeno que va a ser específicamente van a ser los desmosomas. Y ahí tenemos, por ejemplo, por eso hay que ir digamos, identificando los elementos y relacionándolos con patología. Existen enfermedades fascinantes que son maravillosas, bueno, para el paciente no, desgraciadamente, pero cuando uno las estudia así, cuando las ves y las tratas, se llaman las enfermedades ampollares. Entonces tenemos a nivel de cuando las enfermedades ampollares son a nivel de la epidermis, tenemos, por ejemplo, los famosos pénfigos, no sé si alguna vez los han escuchado. Entonces tenemos el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo, y bueno, hay una clasificación que ahorita no nos interesa, pénfigo IFA, paraneoplásico, etcétera. Pero bueno, hablando de los normales del pénfigo vulgar, el pénfigo vulgar está causado por un ataque autoinmune sobre las desmogleinas que crea una ampolla a nivel de la epidermis porque separa como tal los desmosomas, los rompe. Entonces, dependiendo a dónde se forme la ampolla, y eso va a depender de los desmosomas, porque los desmosomas, que ya me lo dijeron, díganme cómo se llaman el pegamento que los une y de qué depende. O sea, el pegamento tiene un nombre. Está el desmosoma, sí, pero el desmosoma contiene algo que se llama desmoqueo. ¿No sería algo relacionado con el colágeno? No, a nivel del colágeno no tiene que ver en la epidermis. Estamos en la epidermis. La desmoqueo. La desmogleinas. Así es, desmogleinas 1 y 3. Las desmogleinas 1 y 3, que forman algo que se llama desmoglea, van a ser lo que mantiene unido ¿cómo se llama? Los desmosomas en la capa basal. Dependiendo en qué capa estemos, vamos a tener expresión de desmogleina 1, desmogleina 3, incluso lo que se llaman desmocolinas, que son, digamos, isómeros y son muy parecidas. Entonces, bueno, si tenemos una enfermedad que ataca a nivel de la capa basal y rompe, vamos a tener el pénfigo vulgar, y el pénfigo vulgar va a ser causado principalmente por la ruptura del ataque autoinmune sobre la desmogleina 3, incluso a veces la 1, pero principalmente la 3. Y entonces nos daría una ampolla suprabasal a nivel de la capa basal, arribita. Si la ampolla se forma a nivel, eso lo vemos con histología, si la ampolla se forma a nivel más o menos de lo que es el estrato granuloso, por ahí, digamos, aproximadamente, vamos a tener el pénfigo foliáceo. Y el pénfigo foliáceo o pénfigo superficial va a ser principalmente por la desmogleina 1. Entonces, todo esto es muy importante. Y de ahí, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es, digamos, el elemento que mantiene unidas a las células? ¿Cuál es principalmente, aparte de las desmogleinas, funcionan a través, además de un elemento crucial? Díganme, ¿es el calcio, es el potasio, es el magnesio? ¿Cuál es? ¿El calcio? El calcio. El calcio va a mantener unido esto, y de hecho hay enfermedades genéticas, que es el famoso pénfigo benigno familiar, la enfermedad de Darrier, que va a estar alterada ese transporte de calcio, que va a ser algo de los CERK2, que vamos a ver después, que digamos, son enfermedades que se llaman acantolíticas, porque al final de cuentas, la ruptura de los desmosomas, la ruptura de estas uniones en la epidermis, se llama acantólisis. La acantólisis no es más que la ruptura de los ¿cómo se llama? De los desmosomas o de la unión de los queratinocitos. Entonces, esta ruptura nos va a dar como consecuencia, está mediada por calcio, ¿ok? Muy bien. Entonces, en la capa basal ya dijimos los elementos celulares, ya dijimos para qué van a servir, y ya dijimos cómo están unidas las células a nivel de eso. Entonces, la célula basal, ¿cuál es su importancia? ¿Quién me dice cuál es la importancia de la capa basal? Que eso es algo fundamental que lo acabamos de repetir. Por eso dijimos algo de las células de tránsito epidérmico, las células madres pluripotenciales, que son las que se van a estar reproduciendo. ¿Cuál es la función de la capa basal? La mitosis celular que se lleva a cabo para dar origen a las células. Así es, para dar origen a las capas más altas de como tal la capa espinosa, la granulosa, la lúcida y la córnea. Entonces sí, esa es la importancia de la reproducción a través de la prolongación de la fase S del ciclo celular. Entonces, subiendo, después de la capa basal tenemos la capa espinosa. La capa espinosa se va a llevar así porque aquí son capas de células poliédricas, así se llaman,
Y cada vez, si ustedes se fijan, ¿qué notan de diferente entre las células gorditas de la capa basal y la célula espinosa? ¿Qué tienen de diferente? Por eso es lo que hay que ir identificando. Aparte de que solo es una capa en la capa basal, aparte de que son gorditas, aparte de que digamos, ya dijimos que se llaman espinosas, porque las prolongaciones que van a estar unidas, en este caso los desmosomas de la capa espinosa, van a ser en forma como de espinas. Entonces, ¿qué en ese sentido, qué es lo que notan de diferente en la capa basal, en la capa espinosa, perdón? Que está como estratificado. Todo el epitelio estratificado. O sea, la diferencia, no sé si lo están viendo, pero hablamos que cada vez que la célula sube, hasta la capa córnea va a ser una célula sin núcleo. Entonces, no sé si van viendo que en la capa espinosa, por ejemplo, ya vamos a tener unos núcleos más pequeños. Y eso es porque poco a poco va a ir hasta expulsar como tal el núcleo como tal. De hecho, en la capa espinosa, por ejemplo, lo que tenemos es que aparte de que si las células, si ustedes las ven también, no se fijan como que se van aplanando, o sea, están gorditas y se van haciendo planitas hasta que se hacen completamente planas arriba. Esas son de las cosas importantes que vamos a ir viendo. Entonces, a nivel de la espinosa, ¿quién me puede decir cuál es la importancia de esa capa? O sea, ¿qué se va formando ahí? ¿Qué tenemos en ese sentido para que nos va a servir para la piel? ¿Qué tenemos ahí de importancia? La queratinización. Sí, puede empezar la queratinización. Tenemos esos fascículos, ¿ok? ¿Qué más tenemos aparte de eso? ¿Hay otra cosa también? ¿Qué más tenemos? ¿No serán los tonofilamentos? Ok, los tonofilamentos de queratina, ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Podría ser el pigmento? No, como tal no. Principalmente son la parte de que vamos a empezar a ir formando la queratina, pero hay algo importante también. En la capa espinosa vamos a encontrar algo que se llaman gránulos laminares, y estos van a ser los precursores para los lípidos del estrato córneo. Por eso es tan fundamental y es tan importante el estrato espinoso. Estos van a contener glucoproteínas, glucolípidos, fosfolípidos, van a tener también algunas, digamos, enzimas como hidrolasas, lipasas y demás, pero sobre todo ésteres libres para ir formando toda la parte y algo que se llaman glucosidasas y glucosidamidas, que van a ir formando los precursores de las ceramidas que van a estar en el estrato córneo. Eso es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque aquí podemos tener otra enfermedad. ¿Han oído hablar de lo que se llama ictiosis o escamas de pescado en la piel? Enfermedades genéticas. ¿Alguien ha escuchado? Me imagino que no. Pero bueno, tenemos una enfermedad que se llama ictiosis recesiva ligada al X, en la cual hay una alteración en algo que se llama sulfatasa esteroidea. Entonces, la sulfatasa esteroidea, esta mutación va a hacer que, digamos, tiene una mutación en el metabolismo de los lípidos. Y eso va a hacer que den escamas por retención. Ajá. Entonces va a haber una hiperkeratosis por retención y por eso tiene que ver también el estrato espinoso. Desde eso, digamos, tiene su importancia en la parte de la formación de los lípidos, porque si hay una alteración en la formación de los lípidos, pues va a haber escamas por retención en esta enfermedad. Bueno, entonces pasando en la capa espinosa, vámonos rapidito, tenemos la capa granulosa. La capa granulosa, ¿qué es importante? ¿Por qué se llama capa granulosa? Pues porque tiene gránulos, ¿no? Pero ¿qué es importante ahí? Ahí lo están viendo. Gránulos de queratoyarina. ¿Qué es esto de queratoyarina? ¿Por qué es importante? ¿Qué hay ahí? Porque es el precursor de la queratina. Bueno, sí, ¿qué más? Es el precursor de la queratina. ¿Y cómo se llama digamos, ¿cómo se llama? Lo que existe dentro. ¿Hay un precursor de qué? ¿Cómo se llama? ¿Pro qué? Profilagrina. Profilagrina, queratina, loricrina. Entonces, ¿por qué es tan importante la queratina? Lo dijo su compañera. Porque ahí es donde empieza a formarse la envoltura de todo lo que es la queratina, que al final de cuentas es la función de la piel, forma una capa queratinizada. Entonces, de ahí es tan importante. Entonces, y hay una enfermedad, de hecho, muy común. ¿Han oído hablar de la dermatitis atópica? Sí, de eso creo que sí. Bueno, la dermatitis atópica va a ser un eczema endógeno, en el cual es una enfermedad genéticamente determinada, donde la piel
pierde mucha agua, pierde muchos lípidos, la capa queratinizada no está bien formada y es por una mutación de esto. Entonces, por eso es lo que les digo, que es tan importante ir viendo todo este tipo de enfermedades, porque si no, no vamos a entender nada. Entonces, incluso de lo que hablamos ahorita de la ictiosis vulgar, la mutación se encuentra en la filagrina, ¿ok? Incluso hay otras cosas, por ejemplo, si se muta la loricrina, tenemos el síndrome de von Winkel con ictiosis, por ejemplo, tenemos la enfermedad queratodermia asimétrica progresiva también, o sea, en ese sentido, es importante todo esto. Entonces, en este sentido, se va a ir programando también la destrucción de la célula granulosa y se va a ir formando una célula terminal, que ¿cómo se llama? La célula granulosa, ¿en qué se va a convertir, niños? ¿A granulosa, por eso? ¿Sí, granulosa? O sea, bueno, sí, se le va a ir quitando los gránulos, todo, pero va a ir por apoptosis, se va a destruir el núcleo, se va a aplanar todavía más y se va a salir todo su contenido excepto los filamentos de queratina. ¿Y cómo se va a llamar esta célula? ¿Que va a subir hacia qué capa? Ya estamos prácticamente en la final. Vamos a ir subiendo y vamos a tener la capa que... La lúcida estaba... Todavía vamos a formar la lúcida, sí, pero eso acuérdense que se forma principalmente en palmas y plantas, entonces prácticamente es un artefacto, no es, digamos, tan importante, ahí no tenemos prácticamente alteraciones en algunas enfermedades, entonces quizás nada más en algunas queratodermias plantares, ni eso. Entonces, ¿cuál va a ser la etapa final de la diferenciación de las células de la granulosa? El famoso que... El estratocorneo, el famoso corneocito, o sea, va a haber una destrucción programada de la célula granulosa y se va a transformar en un corneocito diferenciado, en el cual se va a perder el núcleo y casi todo el contenido, excepto los filamentos de queratina, ¿ok? Y a lo que se llama la matriz de la filagrina. Entonces, el estratocorneo va dependiendo su grosor, dependiendo de la piel que tengamos, evidentemente, va a ser obviamente un estratocorneo mucho más grueso en palmas y plantas, que es donde se ve muy bonito. ¿Y cómo está formado el estratocorneo? ¿De qué sirve el estratocorneo? ¿Qué es el estratocorneo? Pues eso ya sería la piel como tal, bueno, la última capa de... Está formada por células, realmente en algunos dicen que están muertas, aplanadas, no tienen núcleo, pero su importancia es que va a tener, en este caso, la queratina, y va a ser el citoesqueleto como tal que nos va a estar formando, y ahí se van a encontrar incluso 3 sistemas de filamentos, microfilamentos, filamentos intermedios y algo que se llaman microtúbulos. Entonces, el estratocorneo va a estar formado por 2 compartimientos de corneocitos, uno rico en proteínas y otro pobre en lípidos, y van a estar rodeados de una matriz extracelular. Entonces, las funciones de la matriz de los lípidos va a ser regulación de la permeabilidad, la descamación, porque al final la piel se descama cada 28 días aproximadamente, actividad antimicrobiana, que ahí van a estar los famosos péptidos antimicrobianos, y la absorción química también. Entonces, la función de los corneocitos, ¿quién me puede decir cuál es? Rápida, por lógica. Si su compañero dice que va a ser la parte, que va a ser la piel, que va a estar, digamos, protegiéndonos, ¿cuál va a ser las funciones de la capa córnea? El escudo de la piel contra las agresiones externas. Sí, ¿quién fue? Gerardo. Ok, así es. Entonces va a ser un refuerzo mecánico, tiene que ver con hidratación, protección de la radiación ultravioleta, incluso ahí donde se va a iniciar la inflamación de un digamos, estímulo externo, ¿no? Entonces eso es muy importante cuando hablamos, pero les digo, no solamente son células muertas, sino también tienen un sistema muy importante, que es un sistema como de tabiquites, que es donde está la matriz de proteínas, de lípidos, y tiene que ver con la regulación del transporte. Cuando ustedes se ponen cremas, cuando ustedes mandan incluso, o alguien les manda una cremita, un ungüento, pues tienen que saber la permeabilidad de la piel, tienen que ver las leyes de Fick, tienen que ver cómo va a penetrar. Pues si tú le pones a lo mejor algo que nada más va a servir como barrera, tú le pones, pero no va a entrar o no va a penetrar, tiene que ver si es hidrofílico, hidrofóbico, etcétera, y cómo es la piel en ese sentido.
Entonces, todo eso es de una manera muy, muy importante. Entonces, digamos que si desde que la capa basal se va formando hasta la capa córnea se altera, y algo que leyeron es que se van produciendo queratinas a nivel de cada capa. ¿Qué queratinas se producen a nivel de la capa basal, niños? ¿Qué y qué? A nivel de la capa basal se produce K5 y K14, y a nivel de la capa espinosa se produce K ¿cuál? Eso lo dice su libro del doctor Arenas, K1 y K10. Si este recambio de las queratinas se va dando y decimos que hay una alteración en la mitosis a nivel de la capa basal y se está reproduciendo de una manera importantísima, que se están acumulando las escamas arriba y la célula llega con núcleo la célula va a llegar con núcleo a la capa córnea, eso puede pasar, eso se llama paraqueratosis, y la vamos a ver en una enfermedad que tiene unas escamotas y que tiene unas placas eritematoscamosas. ¿Alguien cómo se llama esta enfermedad? Que se da en codos, rodillas, nuca, cuero cabelludo. La famosa psoriasis. Entonces se recambian las queratinas de expresión K1 y K10 y se empiezan a expresar K6 y K16, que son queratinas de alto recambio y tiene una regulación negativa K1 y K10. Entonces, bueno, ya entrando en la epidermis, ¿hay alguna duda de la epidermis, niños? La epidermis creo que la vimos de manera más o menos rápida, pero ¿alguien tiene alguna duda de la epidermis? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Entonces, va a haber un mundo fascinante bajando y ahora vamos hacia abajo. De la epidermis hacia la dermis va a haber una unión que se llama unión dermoepidérmica. ¿Quién sabe cuáles son las capas de la unión dermoepidérmica? ¿Es la capa basal de células, la capa celular de células basales? Ajá, la membrana basal propiamente dicha. ¿Qué más? La lúcida, la densa y la semidensa, algo así mencionó. Y la sublaminina densa. Sublamina Okay. densa. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Que alguien sabe. A ver, ¿y cómo está? Eso ya me lo dijo su compañera. ¿Cómo están unidas las células basales a la membrana basal? ¿Cómo están unidas? Por los semidesmosomas. Por los semidesmosomas, así es. Entonces, a nivel de la capa lúcida, es importantísimo porque ahí se va a localizar un antígeno. El BPAG1 y el BPAG2 o colágeno de tipo 17. El colágeno de tipo 17, ¿alguien leyó para qué enfermedad puede estar alterada? Que ahí vamos a formar una ampolla subepidérmica, es una ampolla grande, tensa, y hay una enfermedad que se da principalmente en viejitos, una enfermedad ampollar, que les digo, las enfermedades ampollares son fascinantes. Entonces, si hay algún antígeno o hay aquí está dirigido contra el colágeno de tipo 17 a nivel de la lámina lúcida, ¿qué enfermedad nos daría? ¿Alguien lo sabe? Se llama pemphigoide ampollar. No lo tienen por qué saber, pero bueno, ahí lo dice su libro y luego lo vamos a ver. Entonces, bajando